Bienvenidos amigos al 7º episodio de nuestra serie Amor y Familia. Hoy vamos a hablar sobre el imperialismo biológico contra la familia. Tengo aquí grandes invitados, a la doctora Pilar Calva de México. Tengo a Lili de Bejarano de Colombia, que también es doctora, y al doctor Estuardo Carrera de Guatemala. Estamos rodeados de doctores hoy. Pero son los doctores que han sido muy fieles a las enseñanzas de la Iglesia. Y queríamos tener a los mejores expertos de América Latina para hablarles a ustedes sobre los peligros de lo que están dándole a las pobres mujeres. ¿Cuántas veces no oímos de los atletas que no deben de usar esteroides? Inclusive les quitan hasta las medallas olímpicas si han usado esteroides. Yo me recuerdo que también le quitaron la medalla a uno que le dio esteroides al caballo que ganó en las Olimpiadas. ¿Cómo lo consideran de serio que usen esteroides, ¿no? Y sin embargo, los métodos artificiales de control natal que le dan a las mujeres, la pastilla, la inyección de 3 meses que se llama Depo-Provera, el dispositivo intrauterino, el parche, todas esas cosas tienen esteroides, son esteroides. Y no solo están invadiendo el cuerpo de la mujer, afectándole más de 150 funciones de su cuerpo, sino que se lo permiten. Entonces quisiera pasar como primer paso con la doctora Pilar Calva, porque ella está muy empapada en lo que ha pasado en México, en la legalización del aborto, pero realmente la mayoría de las constituciones de Hispanoamérica, sobre todo, defienden la vida del momento de la concepción hasta su muerte natural, con la excepción ahora de la Ciudad de México, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de las imposiciones de estos programas de control natal que realmente hacen más abortos que los abortos quirúrgicos, de que tanto se habla, ¿no? Claro. Los mal llamados anticonceptivos hoy, como dices, Mercedes, tienen 3 posibles mecanismos de acción en general. Uno es el mecanismo de barrera, quiere decir ponen una pared o un muro para que el óvulo y el espermatozoide no se puedan encontrar. Ahí están claramente los tradicionales métodos de barrera, sobre todo el condón. Está la esterilización, que la gravedad de eso es que es un acto permanente, no es por largo tiempo. Hay un segundo mecanismo de acción que es evitar la ovulación, que esas pastillas hoy casi no se consiguen, Mercedes, porque eran aquellas que estaban compuestas de mucha cantidad de estrógenos, las que usaban en nuestra época nuestras mamás o en la época de las abuelitas, de las generaciones jóvenes, pero las sacaron del mercado porque provocaban mucho cáncer de pecho y otros problemas vasculares. Hoy ya casi las pastillas tienen o muy poquita dosis o ni estrógenos tienen, es decir, ese mecanismo casi no se da. Y el tercero de ellos, que se mal llama anticonceptivo, es realmente abortivo, sí, porque en ese sí pasan espermatozoides, sí hay ovulación y entonces de manera natural sí se va a dar la concepción. Es decir, sí inicia la vida de un nuevo ser humano. Un nuevo hijito inicia su vida en el momento preciso de la concepción, es decir, cuando se une el óvulo y el espermatozoide. Y una vez que está unido, que esto sucede en la trompa, en un lugar secreto adentro del cuerpo de la mujer, viaja 5 días, y al 5.º día llega al útero y por sí solito se implanta o se anida. La implantación es un momento importante, pero no es lo que define el inicio de la vida. ¿Y qué va a encontrar? Un ambiente hostil. Haz de cuenta que llega a un desierto en donde, ¿no? Entonces, las hormonas causan abortos chiquititos, que algunos médicos les llaman microabortos para las microconciencias, pero finalmente es un aborto con un cargo de conciencia enorme, ¿no? Sí. Es extraordinario lo que están haciendo a las pobres mujeres, ¿no? Lili, tú puedes expanderte en esto, porque ¿qué hablamos de imperialismo biológico? Porque realmente es un imperialismo que está mandando a las pobres mujeres a una perdición de su salud física, moral y espiritual, ¿no? Sí, Mercedes, en realidad es muy triste ver cómo las compañías farmacéuticas engañan
a la comunidad médica y a las mujeres, a las parejas en general, poniendo propagandas de estos métodos anticonceptivos, los métodos hormonales, la píldora, el parche, el dispositivo y propagando la idea de que son inocuos, que simplemente te van a hacer más feliz, te van a permitir tener más sexo y en realidad lo que están es destruyendo la salud de las mujeres, destruyendo su mentalidad y destruyendo su vida espiritual. Es muy importante ver todos estos efectos, ver cómo el cáncer del seno ha subido a unas proporciones casi epidémicas. El cáncer del cuello del útero también es un tipo de cáncer que en realidad está siendo afectado por el uso de estos anticonceptivos, cáncer del hígado, efectos tromboembólicos, muertes de mujeres las vemos reportadas en muchas condiciones y las compañías farmacéuticas no responden adecuadamente ante toda esta tragedia que se está viendo con las mujeres. Recientemente, casualmente el mes pasado, una compañía farmacéutica, Johnson & Johnson, recibió una demanda millonaria por la muerte de mujeres jóvenes usando el parche que libera hormonas. Pero esta compañía que hizo simplemente pagar a los familiares, pero no retiró el producto del mercado. Vemos como existe una injusticia en realidad, hay un imperialismo, hay un materialismo totalmente enfocado en la parte de las ganancias que se obtienen con la venta de esos productos farmacéuticos, de esos anticonceptivos, pero no se está en realidad teniendo ninguna consideración con la destrucción de las mujeres en todos sus aspectos, tanto biológicos como espirituales y mentales. Doctor Carrera, usted está en conocimiento de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el 29 de julio del 2005, admitieron, después de haber hecho un estudio, pero de lo más detallado, dijeron los contraceptivos orales combinados, estrógeno-progesterona y estrógeno-progesterona combinados, utilizados para la terapia de la menopausia, son carcinogénicos para seres humanos grupo número 1. Lo mismo que la pastilla que le llaman anticonceptiva. O sea que los dos causan cáncer. Eso puso la pastilla de control natal en la categoría más alta de carcinogenicidad, que es usado cuando hay suficientes evidencias de cáncer en los humanos. ¿Qué nos puede usted decir? ¿Cómo es posible que la Organización Mundial de la Salud continúe financiando en todos los países de América, África, Asia, bueno, Europa, no digamos, por todos lados, ¿no?, la promoción de estos métodos sabiendo que causan cáncer? Y en eso es donde tenemos que abrir los ojos, tanto profesionales en la medicina como personas que consumen todo esto, porque es importante. Ahí en ese estudio se menciona en estudios sobre la menopausia, en pacientes a la menopausia. Y también y en anticonceptivos, sí. Pero en Estados Unidos el promedio de inicio de anticonceptivos es alrededor de los 14 años. En mi país, en Guatemala, es a los 18. Y consumen durante 20, 25 años anticonceptivos. Luego llega la menopausia, señora, solo cambian el nombre del medicamento, sí, o de la droga, porque no son medicamentos, hay que aclarar algo, hay que aclarar eso. Entonces continúan con el consumo de la misma droga. Y la cuestión es algo que decía la doctora Lili, muy importante, es de que se les está ocultando información a las pacientes. Creo que es importante que cuando una pareja, porque lo ideal es que consulten en pareja, es una invitación que se hace a los padres de familia, a esos sacerdotes de hogar, a esa cabeza de hogar, al hombre que acompañe a su esposa, pero que esa pareja tiene el derecho y el médico tiene la obligación de darle la información de cómo actúa, primero cómo actúa el anticonceptivo, porque eso es importante. La doctora Pilar mencionó su función y cómo actúa, pero también qué efectos va a producir. La doctora mencionaba los efectos contralaterales que produce. Estamos hablando de cáncer de seno, cáncer de mama, que eso ya no se oculta, es una cuestión epidemiológica ya. Ha aumentado 40 veces en los últimos 30 años. Claro, y ahora se habla de microdosis y cada vez van micro, pero ¿por qué? Porque hay una base. Ahora, la pregunta, y yo quiero recalcar en lo que usted comentaba, doña Mercedes, es
por qué la organización que se supone que vela por la salud mundial, por qué no actúa en esto. Y es por ese imperialismo biológico que es el tema, que donde dinero es el que desgraciadamente manda en estos temas. Y brevemente, Pilar, ¿nos puedes decir también, porque México ahorita ha sido el país más inundado de métodos artificiales, ¿no? Y también sabemos que los efectos ya se están viendo en México, que ya está bajo reposición, o sea que más mueren que los que nacen ya, en un país tan lindo. Y tenemos también la contracepción de emergencia, que le dicen. ¿Nos quieres hablar un poquito brevemente antes de entrar al break? Sí, exacto. Ahora muy difundida en los países latinoamericanos, especialmente entró por México la píldora del día después o anticoncepción de emergencia. En general, todos los anticonceptivos, Mercedes, son en la farmacología las únicas medicinas que se dan para echar a perder algo que funciona bien. Claro. Todas las medicinas, uno juega riesgo-beneficio, pero lo peor es la anticoncepción de emergencia, porque es así, los efectos se dan muy tarde. Hoy tengo relaciones sexuales, me la tomo unas horas después, un día o hasta 3 días después. Y cierran la puerta a los espermatozoides, pero los espermatozoides ya pasaron, el mecanismo barrera no entra. Claro. Habitualmente las mujeres que ya entraron en su proceso para madurar el óvulo ya no detienen la ovulación. Es decir, el mecanismo más frecuente de la píldora del día después es que se dé un aborto. Eso es lo grave. Pero lo más grave, Mercedes, es lo que queda en la mente de estas chicas jóvenes. Sí. Ya es un terror no a estar embarazadas, sino a la simple posibilidad de que pudieran estar embarazadas. Ahí les quiero aconsejar este video que produjiste, que es muy bueno, porque justamente compara los métodos artificiales y los métodos naturales. Hoy que estamos tan preocupados de comer todo organic, 100% organic, y tomamos 3 veces el precio de la lechuga, y en cambio nuestro cuerpo lo estamos contaminando con una singular alegría, pensando que no nos va a causar efectos, y después todas las mujeres tarde o temprano vamos a querer ser mamás, y entonces es muy difícil poderlo ser. Eso es lo más grave. Yo le digo a los doctores, ¿qué mujer que viniera a su consultorio y usted le dice, mire, aquí está este método artificial, pero también este método puede estar matando a su propio hijo o su propia hija? ¿Y qué pareja usaría un método así? Lo que pasa es que los médicos no les dicen, y eso no es ser honrado, porque tarde o temprano la verdad se va a aclarar. Y Mercedes, muchas veces es que en las escuelas de medicina no se enseñan estos tópicos. Simplemente se comercializan estos métodos anticonceptivos y se dan como la única opción, porque nunca se enseña que el método natural sirve. En la escuela de medicina se dice, los métodos naturales es el ritmo y pare de contar. Sí, Nunca pero eso lo hacen a propósito. Exacto. Ahorita vamos a ir a un descanso, unos minutos, y regresaremos para continuar en este tema tan importante con estos expertos internacionales. Ya. Bienvenidos de nuevo. Seguiremos con este tema tan importante para las parejas, porque el imperialismo biológico está afectando al mundo entero ya. Ahorita quisiéramos hablar sobre los dispositivos intrauterinos, que son tan dañinos y que se los están poniendo más que nada a la gente pobre. Y también de la inyección de 3 meses, que se llama Depo-Provera. Quisiera empezar por Pilar aquí. Cuéntanos de las tragedias que tú ves ahí en México sobre los dispositivos intrauterinos. Mira, la primera tragedia, Mercedes, es que en muchas ocasiones se suele poner incluso sin el consentimiento de la mujer. Hay mujeres que empiezan a estudiarse por esterilidad y resulta que tienen puesto el dispositivo. Y que ni lo sabían. Ni lo sabían. Me pasó con una amiga doctorada en biología, no creas que cualquier persona. Y entonces eso es una de las razones, de las cuestiones más graves. Y que después de tener un bebé, se los insertan el DIU sin decirle nada. Sin decirles nada. Muchos casos. Y la otra es que cuando se los ponen, les dicen que solamente tiene un efecto espermaticida. Y eso ya está reconocido en las revistas científicas, en donde se han hecho estudios para demostrar que ese es el único efecto. Y oh sorpresa, cuando siguen una metodología científica rigurosa, encuentran que ese efecto es muy pobre, porque
es una untadita de espermaticida que tiene el dispositivo y más bien actúa como un objeto extraño. Yo le digo a la gente sencilla que es como si ponen un alambre de púas en el Moisés donde vas a acostar a un bebé y después lo llevas a quererlo acostar. Pues el pobrecito se pica y no se puede acomodar. Entonces la mayoría no se va a poder acostar ahí. Alguno encontrará ahí un huequito hecho bolita y entonces son los casos en donde vemos que el embarazo continúa a pesar del dispositivo y como comúnmente dicen, nace el bebé con el dispositivo casi en la mano. Sí, ¿no? ¿Ha habido casos así? Ha habido casos Sí. así, pero los que no, sería otra vez, el dispositivo es con mucha mayor frecuencia que el hormonal, que actuara un posible efecto abortivo. Entonces, es muy grave que a la mujer no se le explique para que su decisión realmente sea libre, ¿no? Que la mujer, como dices tú, le dijeran que una de las posibilidades es que un bebé que ya inició su vida, que es su hijito, no pueda continuarla. Estuardo, tú como ginecólogo que has de ver muchos de estos casos, ¿no? Quiero que nos platiques porque oímos tantas historias de que los bebés nacen con el dispositivo intrauterino en la espalda, otros en la cabeza, que al quitárselo se han desangrado y se han muerto muchos. Y es la gente pobre que, imagínense, que a veces atraviesa el útero el dispositivo y lo tienen que ir a buscar con radiografías, pero en el campo, ¿qué radiografías van a ver? Sí, hace pocos años la maravilla era la espiral, la que todos escuchamos, la espiral, un dispositivo intrauterino con unos garfios para enterrarse en el útero, era la maravilla. Y se dieron cuenta todos los problemas que llevaba, como los que usted mencionaba, perforaciones uterinas, se encontraba perforaciones intestinales, y de la noche a la mañana aparece destituido por la T de cobre, y que ahora la vamos a ver en varias presentaciones, y quisieran hacer la T de plata, pero lo que pasa es que también en campañas y farmacéuticas ya hay té con bastante valor, y las pacientes piensan de que mientras más cara es mejor. Yo sí quisiera recalcar en dos cosas. La primera, lo fundamental, es el valor que mencionaba la doctora Pilar, el cómo actúa. Y es importante recalcar que es como un método abortivo, que no permita la implantación. Y la otra cuestión es una invitación para que tomen en su casa un hilito de cobre, que lo dejen 2 noches a la intemperie y van a ver a la tercera noche qué es lo que encuentran. Van a encontrar, ya no es un cobre, ahí sufre oxidación y la señora lo tiene 5 o 6 años dentro del útero. Y recalcar en eso, el daño que también va a producir en la mujer. Y la otra cosa, se hablan de... Y que casi no se usa en Estados Unidos ya el dispositivo intrauterino, porque aquí la gente puede hacer demandas legales y ganan millones, pero entre la gente pobre nuestra en los países de Hispanoamérica se aprovechan, cuando lo prohíben aquí, los van a tirar a nuestros países y nuestros gobiernos se lavan las manos y los médicos la siguen repartiendo en los ministerios de salud, que es vergonzoso lo que están haciendo a la mujer latinoamericana. El Seguro Social en Guatemala y algunas instituciones públicas ponen el dispositivo en el mismo momento que la paciente acaba de salir del parto. Y esa es una barbaridad médica. Tenemos un útero posparto, que un tamaño mucho mayor que cuando es normal, y colocan el aparato. Y personalmente he visto complicaciones serias por perforaciones y por mal colocados los aparatos, en donde es imposible que a una mujer se le ponga sin el consentimiento, como se decía, y en esas condiciones posparto. Y también la inyección de 3 meses que causa osteoporosis. Sí, Mercedes, la Depo-Provera es una hormona que actúa de la misma forma que la píldora. Trata de espesar las secreciones para evitar la entrada de los espermatozoides, pero este mecanismo de acción no es muy bueno y por eso tiene que recurrir a otro mecanismo, que es cambiar el ambiente interno del endometrio, es donde viene a implantarse el bebé recién formado y va a causar un aborto. Esta Depo-Provera es muy triste porque la están aplicando a mujeres muy jóvenes y hay estudios recientes que demuestran que estas mujeres jóvenes van a perder la capacidad de mineralización de sus huesos y esto va a ser un efecto acumulativo. E inclusive después, años después de haber dejado de utilizar la Depo-Provera, el daño ya está hecho y no se puede recuperar. Entonces después de 2 años me dijeron, importante. Ya no puedes recuperar, ya no se puede recuperar. De este efecto de la osteoporosis. También importantísimo el cáncer de seno. Se ven unas tasas altísimas de un incremento en la incidencia hasta del 150%
del cáncer de seno de las mujeres que han usado la Depo-Provera antes de tener su primer embarazo a término. Este es un método muy común aquí en los Estados Unidos, sobre todo para las mujeres hispanas, porque para los médicos se hace más fácil inyectar a la mujer y luego verla, controlarla a los 3 meses y pues con estos efectos tan deletéreos sobre la salud. Me estaban contando también, Pilar y el doctor me pueden hablar de eso, que la cultura de la muerte se continúa expandiendo aún cada vez más entre la juventud. El doctor nos estaba enseñando unos chalecos con arena que le ponen a las niñas en los colegios y en las piernas también para... Vamos a mostrar fotos de... Sí, eso es penoso. Se empezó a manejar muñequitos electrónicos con chips incorporados donde tenían que cuidar a las niñas de alrededor de 13, 14 años, las ponen a cuidarlos durante un fin de semana. Hay muñequitos que se mueren por el mal cuidado. Pero ahora la moda, por ejemplo en Guatemala, no sé cómo están en los otros países en Latinoamérica, es ponerles chalecos que pesan 40 libras, adentro tienen unas pelotas de hierro, que cada vez que se agachan simulan el piecito de los bebés, con 2 pesas en las piernas. Y el objetivo es que no quieran tener bebés en el futuro. Lo increíble es que se los ponen a los varones también. Entonces, la idea de Mercedes es deshacer ese instinto materno, ese instinto paterno. Y el mensaje al joven es, si no te proteges, porque no es sobre la castidad, sobre la virginidad, el mensaje es, si no te proteges, vas a terminar con esto. Entonces van y entonces les venden los productos anticonceptivos y ese es un problema. Y los preservativos y las pastillas. Pero no les plantean la opción como ver un bebé. ¿Ya? Lo lindo que es ver, si ellos le plantean otra cosa diferente, que hay su tiempo para un embarazo y lo lindo que se va a dar, pero cuando llegue su tiempo es diferente. Campañas, por ejemplo, y ahí quisiera extenderme un minuto nada más en esto, hablando del imperialismo. Y yo quisiera manifestar mi respeto y mi admiración a EWTN para series como estas, en donde uno pregunta, ¿por qué no en los otros canales laicos no se habla de este tema? Sí. Pero ¿por qué solo en canales católicos, canales como EWTN, se mencionan? Porque no hay un interés de por medio y eso es donde tenemos que abrir los ojos en esto. Obviamente, Pilar, te puedes expandir esto en México también, sí, ¿verdad? Y ahí también, Mercedes, es más que nada es esa, la cultura que se está creando de terror hacia el bebé, inicialmente en el matrimonio, y el matrimonio lo va a expandir a los jóvenes, ¿no? Si unos papás no valoran en el matrimonio la vida, es increíble que los jóvenes llegan a los cursos prematrimoniales y tú les preguntas por qué se van a casar y es una lista de mes, ¿no? Muy egoísta, pero en eso no contemplan para tener hijos, ¿no? Entonces, cuando desvirtuamos o desvinculamos la sexualidad conyugal de la vida, este es el resultado con los jóvenes. Y a los jóvenes le estamos dando un mensaje de facilismo, ¿no? Lo único que importa es que te cuides de no tener bebés. Sí. Pero yo como les digo a los jóvenes es que listos, no hay condones para el corazón, es decir, no basta proteger, entre comillas, de un embarazo o de una enfermedad de transmisión sexual. El darse a un hombre o una mujer puede ser en un contexto de inmensa felicidad, cuando es en el contexto para el cual debe de ser, ¿no? Pero uno libremente puede usarlo fuera del mismo y va a ser siempre difícil y complicada las consecuencias que de se puedan dar, porque la vida es siempre un don, pero no hay duda que cuando es fuera del matrimonio sigue siendo un don, pero es mucho más difícil protegerlo. Realmente esta cultura de la muerte, todos los que nos escuchan, los padres de familia y los jóvenes, también que se defiendan, porque el futuro depende de ellos. Si el futuro de este mundo va a ser solo de viejos, los niños, que son el mayor tesoro, van a empezar a desaparecer, como ya está desapareciendo en Europa. Es el momento que los padres de familia empiecen a promover a sus propios hijos, y las abuelitas y los abuelitos que tengan hijos y que no se esperen tanto para casarse y para tener familia, porque realmente los niños, los hijos son la gran felicidad para los padres. Y la educación y la disciplina que ustedes le den a sus hijos depende de cómo van a ser sus hijos y el amor que ustedes les da, porque la mejor forma de defender a la familia, de que los hijos no vayan por mal camino, es el amor, la atención y el tiempo que le den a sus hijos. De eso depende la felicidad.
la felicidad de la familia y la felicidad de los hijos. Y también empezar a regañar a los miembros del gobierno que están promoviendo, y las compañías farmacéuticas y los médicos, la cultura de la muerte entre la sociedad. Entonces, les quiero agradecer muchísimo por haber participado en este programa. Ellos son los expertos aquí, los médicos, y quisiera terminar agradeciendo también a EWTN por darnos la oportunidad de dar toda esta información a luz, y cerrar con la oración favorita de Madre Teresa, que dice que el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es la esperanza. El fruto de la esperanza es el amor, y el fruto del amor es la paz. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.